Padre, le agradecemos su presencia y lo recibimos con un fuerte aplauso. El tema de hoy se refiere a un fenómeno cultural complejo, el denominado estructuralismo, y también específicamente se refiere a un autor importante que ocupa el centro del siglo XX, Michel Foucault. Son temas complejos, requieren un análisis muy técnico. Trataré de manifestar algunas líneas principales para dar al menos una idea inicial de lo que este tipo de filosofía significa. En primer lugar, damos una noción acerca del estructuralismo. El estructuralismo es un fenómeno cultural vago, extenso, no tiene límites precisos. Fundamentalmente se trata de la corriente de pensamiento y de investigación que se desarrolló prevalecientemente en Francia durante la década de 1950 y 1960 hasta 1970 aproximadamente. Se propone transferir en el ámbito de las ciencias humanas métodos y modelos explicativos tomados de otras corrientes del siglo XX, como la psicología de la Gestalt y sobre todo la lingüística de Ferdinand de Saussure, que publicó el curso de lingüística general en 1916. También hay otros influjos como el formalismo ruso, etcétera. Se trata de ver los sistemas en su totalidad y justamente en las llamadas estructuras. Una estructura es el nervio de un edificio, por ejemplo. Es una palabra que viene del latín, estructura. Es el conjunto de las columnas, de los tirantes, etcétera, con los cuales se sostiene un edificio. Bueno, esto es una metáfora de las líneas fundamentales que configuran un sistema que puede ser cultural o puede ser de pensamiento o puede ser la lengua misma. Ahora, la clave está aquí en una distinción que ya está en la lingüística de Saussure, es decir, la distinción entre lengua y palabra. Una cosa es entender la lengua en el sentido empírico, así como se habla, y otra cosa es entender el sistema que está detrás. En el estructuralismo, adelantando lo que ya vamos a explicar, se trata de descubrir ciertas estructuras más allá de los datos empíricos, es decir, como una forma que está detrás de lo que realmente existe. Como podemos observar, se trata de una reproposición de la relación entre materia y forma que ya había descubierto Aristóteles, pero de una manera mucho más exacta y sobre todo de una manera metafísica, porque en el estructuralismo la característica común a las diversas manifestaciones es siempre un alejamiento y una negación de la metafísica. En eso el estructuralismo es heredero de las corrientes antimetafísicas de la filosofía moderna, por ejemplo, el positivismo de tipo francés, que está muy presente en el estructuralismo, aunque lo refuta, porque el estructuralismo tiene fundamentalmente un desarrollo en el ámbito de la lengua francesa. Pero también otro tipo de pensamiento como la filosofía de Kant, que propone estas estructuras al nivel del puro pensamiento, y estas son las categorías a priori, todo el orden trascendental del cual habla Kant. En el fondo, el estructuralismo repropone los datos fundamentales de la filosofía moderna,
que separa la forma de la materia, que separa el espíritu de las cosas de la naturaleza, repropone un dualismo y al mismo tiempo un intento de superación de ese dualismo, como se da en general en muchas manifestaciones de la cultura moderna. Entonces, en el estructuralismo se quiere ir más allá de los elementos atómicos, es decir, de los elementos considerados aisladamente, para considerarlos en su totalidad. Como se explica en la Enciclopedia Filosófica Garsanti, publicada en Italia, la lengua está entendida como una totalidad cuyos elementos se condicionan recíprocamente, más aún se constituyen y se vuelven perceptibles solo a través de su relacionarse o diferenciarse recíproco. O sea, se ve la estructura a partir de la diferencia o de la relación de los elementos. Crecientemente tiende a acentuarse la función de la diferencia, como vimos también ayer en otro ámbito, en el ámbito de la hermenéutica. Así se puede realizar un análisis inmanente al conjunto, es decir, sin salir de la estructura general, sin ir a la realidad que podríamos denominar concreta, a la realidad fáctica, a la realidad natural. Uno de los representantes, tal vez el más importante, que da inicio a esta corriente en el sentido más estricto, es Claude Lévi-Strauss, o Strauss, según se pronuncie de manera alemana o francesa. Tiene libros famosos como La antropología estructural, de 1958, y otras obras, por ejemplo, Las estructuras elementales del parentesco. Claude Lévi-Strauss es un pensador, un estudioso de las culturas humanas, o sea, de los diversos pueblos como se dan en muchas partes del mundo, especialmente en las civilizaciones distintas de la occidental, las de civilizaciones asiáticas, africanas, de los indios en América, etcétera. En estas culturas él trata de encontrar estructuras que son invariables. Una de las características principales del estructuralismo es que trata de aislarse de lo histórico. En este sentido, el otro autor del cual trataremos hoy no es estructuralista y no se define a sí mismo como estructuralista, trata de desprenderse del estructuralismo, es decir, Michel Foucault. Sobre todo por el hecho de que en Foucault los elementos históricos tienen mucha importancia, especialmente por el influjo de los autores alemanes, que son en general tendientes al historicismo. Veamos un ejemplo del lenguaje de Claude Lévi-Strauss. Todos estos autores son muy complicados, no se pueden entender así por una simple lectura de una página. Pero para tener una idea de cuál es su tinte cultural, su modo de pensar, leo una página de Claude Lévi-Strauss de la obra Las estructuras elementales del parentesco, o sea, cómo se relacionan las familias en las distintas culturas, cómo se eligen las mujeres, por ejemplo, cómo se intercambian las mujeres entre un grupo social y otro. Esto sigue estructuras fijas en las diversas culturas, y estas son las que trata de estudiar este autor, que no es fundamentalmente un filósofo, es un antropólogo. Dice: a lo largo de este trabajo evitamos constantemente las reconstrucciones históricas. Esto da el tono del tipo de estudio. Intentamos seguir el precepto de Rivers, tan mal observado por él mismo, según el cual la naturaleza del sistema de parentesco depende de la forma de la estructura social
antes que de las diferencias de origen de la población. Para hablar en términos más familiares al lingüístico, buscamos definir áreas de afinidades, no de itinerarios de migración. Es significativo que nuestra tentativa nos condujera, sin intención previa ni conciencia anticipada de ese resultado, a limitarnos a la consideración de una región del mundo, sin duda vasta pero continua y de fronteras fáciles de definir. Esta región se extiende en la dirección norte-sur, desde Siberia oriental a Assam, en la dirección oeste-este, va desde la India hasta Nueva Caledonia. Nos limitamos tampoco a ese territorio que constantemente, como el lector habrá podido apreciar, tomamos ejemplos de diferentes regiones, etc. Y todo el libro es un estudio aparentemente empírico, pero dentro de esta empiricidad trata de descubrir algo que no es empírico, es decir, estas estructuras, por decir así, fijas, que están escondidas detrás de las formas en que se realiza la vida social y específicamente aquí el parentesco entre los distintos grupos. Por ejemplo, leo alguna frase. En los capítulos 12 y 15 mostramos cuáles son las diferentes estructuras fundamentales a que corresponden el matrimonio con la primera cruzada bilateral y el matrimonio con la hija del hermano de la madre, vale decir con la prima cruzada matrilateral. En el primer caso, el sistema matrimonial está regido por una ley de intercambio restringido. Si un hombre A se casa con una mujer B, un hombre B se casa con una mujer A. En el segundo caso, el sistema se funda en una ley de intercambio generalizado. Si un hombre A se casa con una mujer B, un hombre B se casa con una mujer C. Al formular estas dos leyes y al deslindar sus consecuencias, ya proporcionamos dos respuestas para el conjunto de problemas que acaban de recordarse. En efecto, con la ley del intercambio generalizado fundamentamos teóricamente el matrimonio con la primera cruzada matrilateral, vale decir aquel que entre los tipos de matrimonio con la prima unilateral presenta la más amplia difusión. En consecuencia, resulta perfectamente clara la diferencia entre dos tipos de matrimonio. El matrimonio bilateral o ambivalente, vale decir aquel que indiferentemente reconoce como cónyuge posible a una y otra de las primas, y el matrimonio con la hija del hermano de la madre y que excluye a la hija de la hermana del padre. El primero se funda en el intercambio directo o restringido, el segundo en el intercambio indirecto o generalizado, etcétera. Y son todas elucubraciones complicadísimas acerca de cómo se realizan los matrimonios que para nosotros realmente tienen muy poca importancia, ¿no? Y tienen muy poca importancia para la cultura en la cual vivimos y en general para la cultura humana, porque todo esto tiende a desaparecer, ya prácticamente no existe, ni siquiera en esas regiones del mundo. O sea, no es algo de relevancia filosófica fundamental, más allá de la fama que tiene y del nombre. Leo los textos para dar un ejemplo de qué se trata efectivamente. Cómo se dan estas estructuras en los distintos continentes, etcétera, en Siberia, en Birmania, entre los indios de América del Norte, de América del Sur. Todas cosas que prácticamente ya han desaparecido en gran parte del mundo, ¿no? Más importante es ver el clima cultural que está alrededor del estructuralismo. El clima cultural en la primera parte del siglo XX incluye autores que ya están más cerca de la filosofía, por ejemplo, psicoanalistas como Lacan. En Lacan estas estructuras cobran un papel importante, sobre todo los franceses reciben un cierto influjo de estos estudios estructurales, por lo menos toman la idea de la estructura y la aplican a otros campos.
Se puede ver otros autores pertenecientes a la exégesis marxista, como Althusser, y otros, como el que nos ocupará hoy, que estudian la filosofía de la cultura, Foucault. Foucault hace análisis muy extensos, semejantes en cierto sentido a los de Strauss, pero tiene una valencia filosófica importante y sobre todo recibe el influjo de autores pertenecientes realmente a la historia de la filosofía, sobre todo el influjo de Heidegger, lo cual le da un carácter muy diferente del estructuralismo, así como se configuró históricamente en Levi-Strauss. Otro autor en el cual aparecen los temas estructuralistas, por lo menos en el sentido de que da mucha importancia a la estructura, es Piaget, Jean Piaget, el psicólogo. Leo algún texto de Piaget en una entrevista con Evans, que era un famoso histórico de la psicología. Dice Piaget, por ejemplo, al inicio del período sensomotorio no hay sujeto. Esto sí es un tema importante que aparecerá también en Foucault, la ausencia del sujeto. El sujeto humano es un resultado. Y en esto sí hay un cierto influjo del estructuralismo como antropología cultural, porque este estructuralismo pone estas estructuras antes que los sujetos. En Piaget hay algo semejante. Ahora, como veremos después, esto tiene como raíz el hecho de que todos estos autores sufren el influjo del positivismo, especialmente en el ámbito de la lengua francesa. El positivismo, siendo una filosofía profundamente antimetafísica, produce el efecto de una radical incapacidad de descubrir el sujeto, porque el sujeto es la persona y la persona es la substancia que se descubre solo con una mirada metafísica. Cuando no hay metafísica, desaparece la capacidad de descubrir, de reconocer al sujeto. Por eso, en todos estos autores hay por un lado una negación del sujeto, que es una negación de la persona, que es fundamental, la cual está acompañada por un cierto subjetivismo, porque la persona sigue existiendo y la persona es reducida a un conjunto, una especie de centro de actividades sensoriales. Por eso todas estas filosofías y todo este tipo de explicación cultural varía entre el nihilismo y el subjetivismo. En cuanto se acentúan los caracteres propios de las estructuras en sí, se tiende al nihilismo, porque finalmente detrás de estas estructuras no hay ningún sujeto. En cuanto se acentúan las características empíricas, se tiende a un subjetivismo, que no es otra cosa que un basarse simplemente en el conocimiento sensitivo, en la imaginación, y no reconocer el primado de la inteligencia. Dice entonces Piaget, al principio del período sensomotorio no hay sujeto. Hay una completa ausencia de aquella diferenciación que Baldwin llamó dualismo entre sujeto y objeto. Gradualmente las acciones del sujeto se diferencian, se diversifican y se coordinan entre sí. En el momento en que se coordinan, las relaciones entre los objetos se vuelven especializadas. Las relaciones causales entre los objetos son reconocidas como independientes de las acciones mismas del sujeto y el mundo externo asume un cierto orden. El esquema es el instrumento fundamental de esta coordinación que da origen a la construcción de dos caras, con el sujeto por una parte y los objetos permanentes por la otra. Hasta que no hay ningún sujeto, hasta que el niño no reconoce
asimismo en el origen de su acción, no se reconocerá tampoco la permanencia de objetos diversos de sí. Al final de la evolución sensomotoria están los objetos permanentes que constituyen un universo dentro del cual existe también el cuerpo mismo del niño. Las relaciones entre los dos es una coordinación progresiva. Ahora, ¿cómo está constituido todo este proceso en el cual el niño, que todavía no es sujeto, no es persona, podríamos traducir, se hace persona o se hace sujeto? Es a través de una diferenciación que en el fondo no es otra cosa que un proceso del mundo natural, porque Piaget es un evolucionista darwiniano como Freud, materialista, pero al mismo tiempo tiene el influjo cultural de la filosofía kantiana. Entonces, en medio de este proceso que en el fondo es algo de la naturaleza, el proceso por el cual el niño se vuelve sujeto, hay una estructura, que es una especie de estructura a priori, es el esquema, dice ahí. Toda esta diferenciación, el niño se diferencia del mundo externo por un esquema, que es, como diría Levi Strauss, una estructura. En todos estos autores no se explica de dónde sale esta estructura. Es algo que existe en sí, y que a veces es manifestada como un trascendental, como un fundamento trascendental, es decir, superior a la materialidad, al movimiento de las cosas, como un fundamento que existe en sí. Por eso todos estos autores, especialmente los más profundos como Foucault, tienden a ver esta estructura en sí del mundo como una palabra fundamental, como una especie de forma fundamental, que reemplaza lo que en la visión creacionista es Dios mismo. O sea, el fondo de la realidad es una estructura, una forma, una palabra, que es el absoluto. Pasemos a manifestar algunos aspectos de otro tipo de pensamiento cercano al estructuralismo, como es el de Lacan. En Lacan también la estructura juega un papel fundamental, como en cierta manera en Freud. Lacan depende de Freud, pero depende también de los autores alemanes filosóficos, Heidegger, Hegel, y tiene a su vez contacto con el estructuralismo y con Foucault, porque vivían contemporáneamente en el mismo ambiente. Pero en Lacan las cosas son más profundas. Veamos cómo juega esta estructura. La estructura en Lacan aparece especialmente como ley. La ley es como una cierta racionalidad que se contrapone a un fondo irracional. Esto ya está en otros autores, está en Freud, fundamentalmente está en Kant, pero en Lacan esto es visto de una manera más profunda, más teológica o antiteológica, porque Lacan, siendo de origen católico y viviendo en un país católico, toma los temas religiosos católicos, que son más profundos que los protestantes, y los invierte, crea una especie de mística invertida respecto de esto, como veremos sucede también en Foucault. Veamos algún ejemplo en un seminario de Lacan, seminario séptimo, el libro séptimo del seminario, que trata de la ética del psicoanálisis. Encontramos este texto referido a la paradoja del goce y la muerte de Dios. Habla de la gracia.
Una noción como la de la gracia, tan articulada y precisa, es irreemplazable cuando se trata de la psicología del acto, y en la psicología académica clásica no se encuentra nada equivalente. Y no solo las doctrinas, sino también las historias de las elecciones, es decir, de las herejías atestadas en este registro, las líneas de fuerza que motivaron cierto número de direcciones en la ética concreta de las generaciones, pertenecen a nuestro examen e incluso requieren en su registro propio y en su modo de expresión toda nuestra atención. Es decir, contra el ambiente descreído y ateo francés contemporáneo a él dice, no, estos temas son muy importantes, la gracia, por ejemplo. La gracia es importante porque corresponde a una especie de fondo oscuro de la realidad que se contrapone con una especie de claridad que corresponde a las formas o a las estructuras o a la ley. La ley en el fondo está al servicio de que aparezca este fondo oscuro. Dice también Lacan en otro texto, Introducción a la cosa, trata de la ley moral. El tú no mentirás, precepto negativo, tiene como función retirar del enunciado al sujeto de la enunciación. Recuerden el grafo. Justo ahí, en la medida en que miento, en que reprimo, en que yo soy mentiroso, el que hablo, puedo decir tú no mentirás. Ese tú no mentirás como ley incluye la posibilidad de la mentira, como el deseo más fundamental. Bueno, esta es una variación del tema freudiano, de la represión, etcétera, que aparecerá también después en Foucault. El precepto, tú no mentirás, es una especie de estructura, de forma, pero que sirve para que lo que está detrás, que es contrario en cierta manera, aparezca, que es el deseo de mentir, que es más fundamental que la estructura y que la ley. Está al servicio de la ley en cierta manera. O sea, tú no mentirás sirve para mentir, que es lo que fundamentalmente el hombre desea. Recordemos que en todo este tipo de manifestaciones culturales hay una irracionalidad fundamental. En el mismo Hegel, que es un racionalista absoluto, en la fenomenología del espíritu aparece este tema. O sea, toda la cultura es una mentira fundamental. El lenguaje es mentiroso y es engañador. Pero pasemos a Foucault, que es un autor muy semejante a Lacan, y muy ininteligible como Lacan. Es una tortura leer estos autores. O sea, hay que leerlos solo en la medida que sirve para refutarlos, porque realmente no sirven para nada. El problema es que influyen mucho, por eso hay que conocerlos. Veamos algo acerca de Foucault. Porque no tenemos que pensar en esto como en sujetos que viven en un ambiente inculto o más inculto, como puede ser el nuestro contemporáneo, en que la gente va a la universidad, los estudia y no sabe qué quiere decir lo que estos expresan. O sea, hay gente que era más consciente, que vivía en ambientes más cultos en París a principios del siglo XX, donde además había una idea de la religión mucho más clara que la que tenemos nosotros ahora. Entonces son mucho más conscientes de lo que hacen y a su vez son mucho más deformados y mucho más locos. Por eso Foucault hizo una historia de la locura. La historia de la locura es para manifestar que la locura no es algo malo como se ve en la cultura occidental, sino que en el fondo es algo bueno y es una especie de mística. Y lo mismo hace Lacan, pero de una manera más malvada, o sea, poniendo el mal como la mística fundamental que está detrás de todo pensamiento, de toda estructura, de toda psicología. Veamos algo entonces acerca de Foucault.
dice todavía el autor del artículo correspondiente en la enciclopedia filosófica, Garsanti, que en la perspectiva de Foucault convergen dos aportes culturales, el positivismo francés y el pensamiento radical que se polariza en el pensamiento de Nietzsche. Es positivista en él la filosofía de la historia, entendida como el pasaje de la humanidad desde el estadio teológico al metafísico y, en fin, al positivo. Pero de esta transición Foucault no comparte la orientación optimista. La historia no es un progresivo aclararse de la razón. El desarrollo de las ciencias no coincide con el crecimiento de la emancipación humana, sino que implica más bien nuevas formas de sujeción. O sea, Foucault es un autor radicalmente pesimista, al estilo de Schopenhauer, y se hace cada vez más complicado en su pesimismo, y en las últimas obras produce toda una serie de preguntas sin respuestas. En esto sigue muy de cerca el influjo heideggeriano, también para los heideggerianos y para Heidegger. El desarrollo racional es hacerse cada vez más preguntas, no encontrar cada vez más respuestas. Esto como una cierta reacción también al pensamiento de Freud, que ve la dialéctica fundamental de los fenómenos humanos como sintetizada en la relación de oposición entre la racionalidad y los impulsos, los instintos que son contrarios a la racionalidad, siguiendo la herencia kantiana. Foucault se considera una especie de continuador del iluminismo, pero sin el optimismo del iluminismo. Veamos, por ejemplo, algunos títulos. La historia de la locura, ya citada, que es de 1961. Es la historia de la segregación de la locura. La locura ha sido, en cierta manera, reprimida, cuando en realidad es manía divina, cuando es algo que fundamentalmente no tiene por qué ser visto como patológico. El hecho de que la razón se haya podido transformar en racionalidad instrumental o en voluntad de dominio no debe ser entendido como una desviación perversa respecto de su vocación fundamental, sino más bien como el resultado necesario de su génesis espuria. O sea, la razón es un instrumento de poder porque es lo que constituye intrínsecamente a la razón. Y por eso, por lo menos, es necesario descubrir lo que está detrás de la razón para no reducir toda la vida humana a la razón. Porque la razón por sí misma produce sujeción, dominio, es imposición. Otro libro de 1966, Las palabras y las cosas, tiene como subtítulo Una arqueología de las ciencias humanas y pone en claro los límites del humanismo. El desarrollo de las ciencias humanas para Foucault no es otra cosa que un anticipo de la desaparición de lo humano y del hombre. Eso es pesimista en este sentido. Así como dice que el hombre es una invención reciente, porque lo han inventado las ciencias humanas como objeto, así piensa que el hombre va a desaparecer en cierta manera, lo humano está en proceso de desaparición por el desarrollo mismo de estas ciencias. Todos estos autores han cortado radicalmente con la metafísica, por eso
es claro que el sujeto puede desaparecer y que la desaparición del sujeto no es una catástrofe moral, sino que es simplemente el resultado de la realidad así como es, porque no hay nada consistente en la realidad, no hay sustancia en los términos aristotélicos y por tanto no hay persona. Esto lo vemos de una manera más manifiesta en estos autores, pero ya en el idealismo alemán está la desaparición del sujeto, porque el sujeto trascendental o la idea absoluta de la cual hablan los idealistas no son el verdadero sujeto humano, son otra cosa que trasciende justamente al sujeto humano. La arqueología del saber es un libro de 1969. Aquí Foucault explicita los presupuestos epistemológicos y metodológicos de las investigaciones que había desarrollado, especialmente buscando diferenciarse respecto del estructuralismo. No quiere pasar por estructuralismo. Sin embargo, comparte muchos principios con el estructuralismo. Especialmente la renuncia a la fundación humanista de las ciencias humanas. En cierta manera se puede llamar postestructuralista y anticipa muy de cerca el posmodernismo, como en autores como Baudrillard, etc. Ahora, el posmodernismo no es otra cosa que el modernismo llevado a sus últimas expresiones. La razón es represiva por sí misma, pero esto no quiere decir que hay que eliminar la razón. Y por eso tampoco hay que eliminar absolutamente la represión y el control. Tiene obras que se acercan al derecho penal, por ejemplo, Vigilar y Penar, de 1975. Tiene otra obra que es muy importante, a la cual nos referiremos, que es La historia de la sexualidad, en la cual muestra cómo el lenguaje occidental sobre la sexualidad implica una especie de voluntad de dominio, de poder, y esta voluntad de poder es parte de la técnica por la cual la sexualidad se hace presente. Y esta sexualidad es una especie de fondo de la realidad humana, incluso de la realidad en cuanto tal. Aquí se ve mucho el influjo de Freud, pero también la intención de separarse de Freud. Él termina en una visión que se podría denominar mística o pseudomística, por ejemplo, en este libro, El pensamiento de la fuera. Todo esto termina en una especie de nihilismo místico, en que aparece algo que no es nada, y el desarrollo de la realidad humana se identifica con una especie de superficialidad absoluta, en la cual nada importa nada y en la cual no pasa nada. Recordemos que Foucault es un autor profundamente torturado, muy pesimista, era homosexual, es uno de los primeros que murió de SIDA en el mundo en 1984. Sin embargo, tenía alguna atracción. Él estudiaba en el convento de los dominicos, escribía ahí, y ahí se conservan sus escritos. Por eso habla del silencio. Silencio. Leamos, por ejemplo, en este pensamiento de la fuera, donde habla, en un capítulo se titula Ni lo uno ni lo otro. Dice: a pesar de algunas consonancias, estamos muy lejos aquí de la experiencia en que algunos acostumbran a perderse para volverse a encontrar. Con su arrebato característico, la mística trata de alcanzar, aunque para ello tenga que atravesar su noche oscura, habla de San Juan de la Cruz evidentemente,
la positividad de una existencia entablando con ella una difícil comunicación. E incluso cuando esta existencia duda de sí misma, se abisma en el trabajo de su propia negatividad, para retirarse indefinidamente en un día sin luz, en una noche sin sombra, en una pureza sin nombre, en una visibilidad sin obstáculo. No por ello es menos un abrigo donde la experiencia puede encontrar reposo. Abrigo que acoge lo mismo a la ley de una palabra que a la superficie abierta del silencio, ya que según la forma de la experiencia, el silencio es el soplo inaudible, primero, desmesurado, de donde puede venir todo discurso manifiesto. O también la palabra es el reino que tiene el poder de contenerse en la suspensión de un silencio. Pero no es de nada de esto de lo que se trata en la experiencia del afuera. El movimiento de la atracción, la retirada del compañero ponen al desnudo aquello que es ante todo palabra, por debajo de todo mutismo. El goteo continuo del lenguaje que no es hablado por nadie. Bueno, leo los textos para que se vea de qué se trata. Acá es un pensamiento totalmente irracional que es resultado, sin embargo, del racionalismo. Entonces quedan restos de racionalidad y, haciendo un análisis muy fino, uno puede encontrar de qué se trata. O sea, aquí, por ejemplo, aparece una especie de nostalgia por la mística. Esta nostalgia por la mística evidentemente no es nostalgia de la mística cristiana, de San Juan de la Cruz en el sentido propio, sino de la versión nihilista de la mística cristiana. O sea, dice, bueno, uno podría tomar este nihilismo como una especie de mística, que es en el fondo la mística de esta oscuridad o de esta claridad en la cual no aparece nada. Pero en realidad dice, ni siquiera es eso, es la pura superficialidad, lo que él llama el pensamiento del afuera. O sea, todo es palabra, es cosa intrascendente, nada importa nada. Algo semejante se ve en Gianni Vattimo, este posmoderno que vino por acá a veces, hasta dio una conferencia en la Universidad Católica, y para él, sí, todo consiste simplemente en reconocer la superficialidad. La filosofía termina en nada, es un heredero del pensamiento de Nietzsche. También este era de la Acción Católica y después se volvió homosexual y heideggeriano, etcétera, y terminó en el nihilismo. Y en el fondo es un gran vanidoso, le gusta parecer, ¿no? Dice Lacan, no es nada de esto de lo que se trata en la experiencia del afuera. El movimiento de la atracción, la retirada del compañero ponen al desnudo aquello que es ante todo palabra. Bueno, acá parece haber alguna metáfora homosexual, ¿no? Por debajo de todo mutismo, el goteo continuo del lenguaje que no es hablado por nadie. Bueno, esta sí es una afirmación filosófica. El lenguaje no es hablado por nadie, es puro lenguaje. Pues no hay sujeto. Evidentemente, en esta deformación tan profunda de la vida humana, del pensamiento humano, etcétera, desaparece, al menos por momentos, la conciencia de que hay personas y otras personas, y la conciencia de uno mismo. Lo veíamos de una manera semejante, pero con mucha más categoría filosófica, en Husserl, que decía que la persona con la cual yo hablo podría ser no existente, podría ser un fantasma, una aparición mental, ¿no? Cuando se llega a la negación de la metafísica, es necesario también negar la persona, porque la persona se alcanza de manera metafísica. Lenguaje que no se resuelve en ningún silencio. Toda interrupción no forma más que una mancha blanca en este mantel sin costuras. Como ven, es una sucesión de metáforas,
Para seguir estos autores hay que introducirse en su subjetividad, que es particular de cada uno de estos. Es una colección de metáforas sin una conexión lógica real, porque renuncian a la verdadera racionalidad, aunque reintroducen una especie de racionalidad negativa. Tienen una especie de racionalidad que consiste en la negación de la racionalidad. La misma oscuridad irracional de estos autores a la superficialidad contemporánea los hace parecer profundos. Pero en el fondo no hay nada atrás. Fíjense que en las universidades del Estado a veces están años estudiando estos autores, ¿no? ¿Qué es una tortura? Bueno, no sé qué felicidad pueden encontrar en estudiar esto. Otra afirmación más adelante: el secreto no tiene profundidad. Es lo que acabamos de decir. O sea, lo místico, lo profundo, lo que parece profundo porque es oscuro, en realidad no tiene profundidad. El secreto no tiene profundidad. No se repite más que el vacío de la repetición, aquello que no habla y que sin embargo ha sido dicho para siempre. Es a este anonimato del lenguaje liberado y abierto hacia su propia ausencia de límite al que conducen las experiencias que narra Blanchot. En este espacio murmurante encuentran menos su término que el lugar sin geografía de su posible repetición, etc. El lenguaje se descubre entonces libre de todos los viejos mitos en que se ha formado nuestra conciencia de las palabras, del discurso, de la literatura. Más adelante dice: pero no es más que un rumor informe y fluido. Su fuerza está en su disimulo. Por eso es una sola y misma cosa con la erosión del tiempo. Es olvido sin profundidad y vacío transparente de la espera. Olvido sin profundidad. O sea, lo que importa no es recordar el pasado, como en muchos autores, incluso modernos, en el mismo Freud. Se trata del olvido, eso es lo que importa, porque nada tiene profundidad. Lo que ampara no es la memoria, sino el olvido. Sí, en esta tortura mental es mejor olvidarse de todo, evidentemente. En su ser que espera y olvido, en ese poder de disimulo. El olvido es disimular porque para olvidarse de todo lo malo hay que disimular que uno no ha vivido todo eso malo. Hacer como si no existiera, pero en realidad sabiendo que existió. En su ser que espera y olvido, en ese poder de disimulo que borra toda significación determinada y la existencia misma de aquel que habla, o sea, desaparece el sujeto, en esa neutralidad gris que es el refugio esencial de todo ser, y que libera así el espacio de la imagen. El lenguaje no es ni la verdad ni el tiempo, ni la eternidad ni el hombre, sino la forma siempre deshecha de la fuera. O sea, es una estructura. El lenguaje es la estructura del mundo, que es pura exterioridad y que se deshace permanentemente, que no permanece. Y lo que es el lenguaje, no lo que quiere decir ni la forma en que lo dice, lo que es en su ser, es esta voz tan tenue, esta regresión tan imperceptible, esta debilidad en el fondo y alrededor de cualquier cosa, de cualquier rostro que baña en una misma claridad neutra, día y noche a la vez, el esfuerzo tardío del origen.
la erosión temprana de la muerte, o sea, el lenguaje es la anticipación de la muerte. Es un tema profundamente heideggeriano. El hombre ser para la muerte, como dice en Ser y Tiempo. Pero si el lenguaje se desvela como transparencia recíproca del origen y de la muerte, no hay una sola existencia que en la mera afirmación del hablo no incluya la promesa amenazadora de su propia desaparición, de su futura aparición. O sea, morir es lo mismo que nacer. Bueno, ya lo había dicho Hegel, la hora del nacimiento de las cosas finitas es la hora de su muerte. Aunque en todo este proceso irracional lo que prevalece siempre es la muerte, porque nada tiene sentido finalmente, todo desaparece. No es solamente el hecho de que alguien piensa que va a morir, porque aquí tampoco hay alguien, porque el sujeto en cierta manera ha desaparecido. O sea, el problema es que desaparece la estructura del mundo mismo. Estos son profundamente nominalistas, que está escondida detrás del lenguaje, porque no hay forma de las cosas en sí. No hay una forma en el sentido aristotélico que constituya la realidad. Todo es lenguaje, es estructura, pero esta estructura es tan tenue, como dijo ahí, que desaparece. Esta desaparición es la anticipación de la muerte. Y la anticipación de la muerte es una especie de aparición de otra cosa que puede ser la misma estructura transformada o nada. Son pensamientos muy profundamente irracionales, aunque estos autores van descendiendo progresivamente en el nihilismo. Siempre pasan por una etapa racionalista en que tienen mayor claridad. Por ejemplo, Lacan, antes de sus obras en las cuales dice disparates totalmente irracionales, que parecen profundos, tienen una etapa en la cual parecen tener una cierta racionalidad, tienen restos de racionalidad, por lo menos tienen una especie de analítica de ciertos fenómenos. Veamos, por ejemplo, una obra que es tal vez de las más importantes y de las más influyentes, en el sentido que trata de la sexualidad y por eso interesa a los psicólogos, psicoanalistas, los psicólogos freudianos y lacanianos, que están muy atraídos por este tipo de pensamiento. Por eso es tan difundido. Lacan, en la Argentina, donde se estudia tanto el psicoanálisis freudiano y lacaniano, los temas de Lacan son muy importantes. Los temas de Foucault son muy importantes. Veamos, por ejemplo, en la historia de la sexualidad un ejemplo. Al crear ese elemento imaginario que es el sexo, el dispositivo de sexualidad suscitó uno de sus más esenciales principios internos de funcionamiento: el deseo del sexo, deseo de tenerlo, deseo de acceder a él, de descubrirlo, de liberarlo, de articularlo como discurso, de formularlo como verdad. Constituyó al sexo mismo como deseable. Y esa deseabilidad del sexo nos fija a cada uno de nosotros a la orden de conocerlo, de sacar a luz su ley y su poder. Esa deseabilidad nos hace creer que afirmamos contra todo poder los derechos de nuestro sexo, cuando que en realidad nos ata el dispositivo de sexualidad que ha hecho subir desde el fondo de nosotros mismos como un espejismo, en el que creemos reconocernos el brillo negro del sexo. No hay que referir la instancia del sexo a la instancia del sexo una historia de la sexualidad, sino que mostrar cómo el sexo se encuentra bajo la dependencia histórica de la sexualidad.
No hay que poner el sexo por el lado de lo real y la sexualidad del lado de las ideas confusas y las ilusiones. La sexualidad es una figura histórica muy real y ella misma suscitó como elemento especulativo requerido por su funcionamiento la noción de sexo. Hoy la comprensión plenamente consciente del instinto sexual importa más que el acto sexual. Es decir, Foucault en este libro hace un análisis idealista del sexo, o sea, pone el sexo y la sexualidad como si fueran una especie de absoluto, y de este absoluto van surgiendo distintas formas fenoménicas, entre las cuales está el sexo real. Pero el sexo real, la sexualidad real, que parece reprimida, por ejemplo, en Freud y en muchos psicólogos posteriores, es algo secundario. Lo que existe es la sexualidad unida al sexo, y ambos elementos son parte de una especie de imaginación o de idea, que es la que va evolucionando. Y además esta evolución es negativa. Dice Foucault, nos ilusionamos y pensamos que tenemos cada vez más sexo. En realidad tenemos cada vez menos sexo. Dice, tenían más sexo los medievales y los católicos, y hablaban más del sexo. En cambio ahora todo el sexo se va oscureciendo en medio de este lenguaje y este uso de la sexualidad, y en medio de su reaparición y reformulación en las ciencias humanas y psicológicas contemporáneas. Ahora, lo más interesante en Foucault es el aspecto místico, por decir así, ese aspecto místico consiste en un análisis muy interesante de la confesión. Dice que la sexualidad contemporánea es en el fondo una especie de derivación de la confesión, del sacramento de la confesión. Él dice que la confesión está centrada en el sexo y que todo lo que se elaboró científicamente o pseudocientíficamente después sobre el sexo es en el fondo una reelaboración de la confesión, pero en la confesión todo aparecía con más vitalidad. O sea, es una especie de decadencia respecto de la confesión. Porque en la confesión el interés por el sexo era mucho más profundo, mucho más real. Veamos algunos ejemplos. Pertenecemos a una sociedad que ha ordenado alrededor del lento ascenso de la confidencia y no en la transmisión del secreto el difícil saber del sexo. La historia de la sexualidad es una especie de scientia sexualis, dice él, una ciencia sexual. Ahora, esa ciencia sexual tiene una especie de sentido místico, aparece una profundidad que está detrás del sexo y que aparecía ya en la confesión. La confesión fue y sigue siendo hoy la matriz general que rige la producción del discurso verídico sobre el sexo. O sea, todo en el fondo ahora
todo Freud, de Lacan, etcétera, todo depende de la evolución de la confesión. Ha sido, no obstante, considerablemente transformada. Durante mucho tiempo permaneció sólidamente encastrada en la práctica de la penitencia. Pero poco a poco, después del protestantismo, la contrarreforma, la pedagogía del siglo XVIII y la medicina del siglo XIX, perdió su ubicación ritual y exclusiva, se difundió, se la utilizó en toda serie de relaciones, niños y padres, alumnos y pedagogos, enfermos y psiquiatras, delincuentes y expertos. Las motivaciones y los efectos esperados se diversificaron, así como las formas que adquirió, interrogatorios, consultas, relatos autobiográficos, etc. Diseminación, pues, de los procedimientos de la confesión, localización múltiple de su coacción, extensión de su dominio. Poco a poco se constituyó un gran archivo de los placeres del sexo. Todo esto gracias al desarrollo de la confesión. Eso, evidentemente, es una visión sin fe de la confesión. O sea, dice, en la confesión, especialmente centrada en los problemas sexuales, que no considera otros aquí, Foucault ve como un momento central de la sexualidad occidental, por lo menos, que se desarrolló después de muchas maneras hasta llegar al psicoanálisis y a otras formas de psicología contemporánea. Ahora bien, desde la penitencia cristiana hasta hoy, el sexo fue el tema privilegiado de confesión. Lo que se esconde, suele decirse. Y si por el contrario fuera lo que de un modo muy particular se confiesa, si la obligación de esconderlo no fuese sino otro aspecto del deber de confesarlo, encubrirlo tanto más y con tanto más cuidado cuanto que su confesión es más importante, exige un ritual más estricto y promete efectos más decisivos. Si el sexo fuera en nuestra sociedad a una escala de varios siglos ahora lo que está colocado bajo el régimen sin desfallecimiento de la confesión, la puesta en discurso del sexo, de la que más arriba se hablaba, la diseminación y el refuerzo de la disparidad sexual, quizás sean dos piezas de un mismo dispositivo. Se articula en él gracias al elemento central de la confesión que constriñe a la enunciación verídica de la singularidad sexual, por extremada que sea, etc. Ahora bien, la confesión es un ritual de discurso en el cual el sujeto que habla coincide con el sujeto del enunciado. También es un ritual que se despliega en una relación de poder, pues no se confiesa sin la presencia al menos virtual de otro. O sea, en toda la evolución de la problemática sexual occidental está la presencia del sacerdote, que era aquel con el cual alguien se confesaba. Bueno, son todos disparates muy profundos, pero muestran algo que hay que tener en cuenta realmente, y es que toda la evolución de la cultura contemporánea y de la cultura moderna no es sino una descomposición de la cultura cristiana, lo cual está manifestado en los autores más lúcidos. Un psicoanalista cualquiera no lo va a reconocer, pero un autor con más formación histórica y filosófica, como puede ser Foucault, a su modo irracional y loco, lo reconoce. Y es por eso que todo este tipo de estudios centrados en el psicoanálisis, pero también en Foucault, por ejemplo, tienen una valencia profundamente anticristiana y anticatólica, sobre todo, porque el cristianismo es justamente reconocido como realizado principalmente en la Iglesia Católica. Entonces, no se trata de algo implícito de deducciones, sino que es algo explícito, y es como una especie de mística negativa o mística diabólica que está detrás de este pensamiento que es esencialmente destructivo y descoordinado e ilógico e incoherente, pero que con todas estas características produce su efecto cuando la naturaleza humana está deteriorada moralmente y está deteriorada intelectualmente. El único modo de salir de esta locura es con un pensamiento anclado en la realidad,
Y este pensamiento anclado en la realidad no puede sino desarrollarse de una manera que esté conectada con la gracia divina y con la revelación. Esto se hace cada vez más evidente. Bueno, yo no quisiera complicarlos más con este tipo de pensamiento. Ustedes pueden leer el artículo que les he dado. Bueno, como nos vamos a juntar hoy también a la tarde, aprovechamos este momento de preguntas. Si hay alguna pregunta para hacer, tenemos este tiempo. Ya le agradecemos, Padre, esta labor, ¿no?, de poder muy complicado explicar estos autores que son complejos, pero que sin duda son de mucha utilidad, poder verlos y poder tener una refutación también de algunos puntos de su pensamiento. Bueno, pasamos a las preguntas. Luis. Padre, por favor, ¿nos podría ampliar un poco por qué dice Foucault que el hombre es una invención reciente del siglo XIX? Bueno, porque todos estos autores son fundamentalmente nominalistas. Para ellos todo se va dando como un fenómeno cultural, y el hombre es, así como lo concebimos hoy, es el resultado de las ciencias humanas que se fueron generando en el siglo XVIII. Eso es fundamentalmente lo que quiere decir, ¿no? Claro, las características que le dio la ciencia. Claro. O sea, para estos autores no hay naturaleza humana. Como dice Sartre, que siempre es mucho más brutal que todos estos, dice, bueno, si no hay Dios, no hay esencia, no hay naturaleza humana, y si no hay naturaleza humana, no hay moral. Bueno, es fundamentalmente esto. Entonces todo es fruto de una especie de evolución cuando todavía hay un cierto orden, o de caos cuando ya no hay más orden. Un caos en el que nada tiene sentido. Bueno, uno puede descubrir algunas estructuras, como hizo Strauss, pero si no hay naturaleza en las cosas, si no hay Dios, estas estructuras finalmente desaparecen, pues se fuman también, ¿no? Entonces se reduce al lenguaje, pero el lenguaje tiene sus leyes, se puede descubrir algo, pero al final se descubre que todo es superficialidad o es mentira, y no queda nada. El nihilismo, como dice Foucault, es superficialidad, no es profundidad. Por eso está implícito en la vida de la gente cuando es superficial. Tal vez sea, o sea, si uno hace una síntesis, una especie de consuelo a esta locura, este absurdo. Consuelo en los más superficiales. En estos no hay ningún consuelo, no buscan ningún consuelo. No. Porque el racionalismo renuncia a la felicidad. Ya Kant renunciaba. Para Kant la felicidad es la fuente de la inmoralidad, ¿no? Entonces Schopenhauer también renuncia a la felicidad, Nietzsche renuncia a la felicidad, el mismo Freud renuncia a la felicidad. Entonces no hay que pensarlo en términos aristotélicos y mucho menos cristianos, en los cuales todo el dinamismo humano tiende a la felicidad, ¿no? Para esto no hay felicidad. Ni quieren tenerla ni quieren buscarla, porque como lo que lleva a toda esta construcción o deconstrucción es la soberbia, se prefiere el propio pensamiento antes que renunciar a él y buscar la felicidad. Una pregunta, no sé si es pregunta o es opinión, forma de ver las cosas, ¿no? Yatura en el nivel común de la gente, digamos que históricamente, si uno evalúa la historia universal, siempre hubo una mayor parte de gente que no tenía acceso a la cultura, sí, ¿no? Eso, digamos, estuvo siempre. Pero existía un grupo de intelectuales o de gente que estaba dedicada a la enseñanza y a la cultura, que tenía una visión y un acceso y un conocimiento importante. En estos momentos, la gente intelectual, que uno supone que está formando y educando el futuro, a nuestros hijos, a los que van a quedar cuando nosotros no estemos,
están basándose en estos autores y en una forma muy superficial. En estos autores que no entienden tampoco. Que no entienden y de una manera muy superficial. Entonces, ¿qué podríamos esperar o qué podríamos especular que va a ser el futuro de acá a 50 años de los intelectuales? No me refiero a la gente sino a los intelectuales, ¿sí? ¿Cómo estamos formando los formadores del futuro? Esa sería la pregunta, ¿no? Su opinión de todo esto. No, se puede vislumbrar para los años próximos una desaparición de la filosofía, eso sí, y un reemplazo de la filosofía por la psicología, especialmente como una ciencia natural. Eso es lo que se está prefigurando ahora. No una psicología freudiana que tiende a desaparecer, porque todas estas especulaciones se hacen cada vez más lejanas de la mentalidad contemporánea. Los jóvenes de hoy, ponerse a leer a Foucault es algo antinatural, ¿no? Salvo para los que van a la universidad y se creen superiores porque van a estudiar estas cosas, pero para la mentalidad corriente es absolutamente lejano, intrascendente lo que dice Foucault, lo que dice Max Heidegger, o incluso Freud. Bueno, lo de Freud les interesa más porque lo traducen en términos sexuales más inmediatos, ¿no? Sin entender el fondo, pero en general se tiende a una especie de materialización, materialismo, explicación del funcionamiento psíquico a partir de leyes de la materia, ¿no? O sea, por eso de vez en cuando salen los diarios, investigaciones que hacen en Estados Unidos. Bueno, encontraron no sé, la hormona de la felicidad y cuáles son los mecanismos químicos que se producen cuando alguien está contento, cuando alguien busca el éxito, cuando alguien busca, cuando alguien decide. Bueno, como sacó Mario Bunge en La Nación, ¿no? Bueno, hay que investigar cómo se toman las decisiones, no solamente cómo se piensa. Bueno, todo eso es reducción al orden material, ¿no? Eso es lo que parece que prevalece, porque en la cultura real contemporánea lo que importa es la economía. El otro día también salió un artículo en La Nación de Oppenheimer, ¿no? Que vive en Estados Unidos, dice, bueno, el matrimonio gay está muy bien, pero por razones económicas, porque como los gays no se casan, entonces no tienen hijos, tienen mucho dinero y lo gastan, entonces mueven la economía. Bueno, eso quiere decir que el matrimonio gay está bien. Bueno, esa es toda la profundidad del razonamiento. Más que eso no llega. Si mueve dinero, entonces está bien. Esa es la ética. Bueno, en la práctica se tiende a eso. Entonces, el gran desafío va a ser hacer pensar a la gente, porque eso es lo difícil. Porque cuando la gente piensa, aunque sea mal, trata de buscar la verdad, hay un camino por el cual dialogar y gradualmente acercarse a la verdad. Pero cuando la gente no piensa y no busca la verdad, no hay ningún camino. Entonces necesita una especie de electroshock para reaccionar, que es lo que Dios permite cuando hay desgracia, cuando hay cosas que tocan profundamente a la gente. O sea, el camino es al mismo tiempo religioso y cultural, pero una cultura profundamente integrada con lo religioso, porque de otra manera no funciona. Solo con la filosofía no se puede hacer reaccionar a la gente de nuestro tiempo, ¿no? Porque está impermeabilizada respecto de la filosofía. En parte con razón, porque identifica la filosofía con estas elucubraciones, ¿no? En el trasfondo del pensamiento de estas personas, ¿cuál es la historia de su origen? ¿Cuál es, digamos, porque todos somos, en definitiva, nuestra historia? Bueno, la historia de su origen es como muy semejante a la de un joven que fue a una parroquia, estudió, hizo la primera comunión, fue a la escuela y se fue deformando mentalmente poco a poco, después fue a la universidad y se introdujo en un pensamiento que le parece superior a los cuentitos que le daban en la parroquia. Entonces, esa es la evolución normal. Entonces, cuando no hay
una vida cristiana profunda, sea desde el punto de vista de la oración, de la vida sacramental, de las relaciones sociales comunitarias y del pensamiento, ese fenómeno es prácticamente imposible de contrarrestar, porque es intrínseco a la mística negativa que mueve esta cultura contemporánea, que es una especie de mística diabólica que se vehicula a través del pensamiento. Entonces el remedio es lo opuesto, un pensamiento que vehicula la mística verdadera. O sea, un pensamiento separado de la mística no puede funcionar. Padre, ¿se puede puede considerar que yo lo veo como en estos autores como un manifiesto de desprecio por la inteligencia? Sí. ¿Se lo puede detectar, se puede detectar el origen en la Reforma Protestante y que ha sido a continuación una especie de despliegue en el tiempo de esa reforma, y hoy estamos viviendo como las formas ya más extremas de los principios de la Reforma Protestante? Bueno, el desprecio por la inteligencia no está en todos los autores, más bien está presente en los autores marginales. En los autores principales en general no hay desprecio por la inteligencia. Salvo que uno identifique el desprecio por la inteligencia con el reconocimiento de la incapacidad de la inteligencia para conocer la verdad, como en Kant. Es cierto que en Kant hay un influjo protestante y que termina en eso, pero también es verdad que Kant es un racionalista. O sea, en el fondo para Kant el hombre es la razón. Y en eso son incoherentes con la Reforma, porque además hay que considerar que el iluminismo, sobre todo en la versión francesa, tiene origen en una secularización de la cultura católica, no protestante. Entonces, en estos autores prevalece el aspecto iluminista respecto del origen de la cultural protestante. Aunque este está siempre presente y se manifiesta sobre todo por el lado de la irracionalidad, que termina por vencer, ¿no? Aunque conscientemente en general no formulan un desprecio por la inteligencia. Está realizado de hecho, pero no lo formulan. Bueno, muy bien. Preguntas, Padre, muchas gracias. Bueno.